Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Muy bien. Dios les bendiga a todos. Es un privilegio poder estar aquí en esta noche. Me siento fortalecido en el Señor. Él ha sido bueno y siempre será bueno. Mi fe en el Señor no cambia por causa de las circunstancias. Mi amor hacia Él, mi lealtad a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo, a todo lo que es Dios, no cambia. Amén. Y me mantengo en esa fe. Como decía el pastor Guillermo, Dios tiene un propósito. Y es difícil. Hay algunos hermanos que han pasado por esa crisis. Es muy difícil, pero Dios nos fortalece. Amén. Y gracias a cada uno de ustedes. Yo sé que todos ustedes han estado orando a favor nuestro. Y les ruego que sigan, por favor, orando. Mariluz sigue muy delicada y ella está en las manos de Dios. La medicina hace lo que puede y se le respeta. Yo hablaba con unos médicos y les decía, yo los respeto a ustedes mucho por el estudio, las ganas que le ponen a su oficio, a su trabajo, pero mi esposa está en las manos de Dios y Él hará conforme a su propósito y yo oramos siempre, los dos oramos cada mañana, cada noche, pidiéndole a Dios su voluntad, su sanidad, pero creyendo que está en las manos de Dios completamente. Amén. Y gracias, mis hermanos, por ese apoyo moral, espiritual que siento de parte de todos ustedes y pues Dios ha sido bueno, amén, y será bueno siempre. Vamos a orar para entrar a la palabra de Dios y vamos a tratar con este tema que es una pregunta. Es una pregunta que nos debemos hacer todos, creo yo. ¿Califico para ser pastor? ¿Califico para ser pastor? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, una vez más, gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, de poder entrar a tu palabra, Señor. Te ruego que tú nos hables en esta noche. Sé que algunos de nosotros ya tenemos varios años pastoreando tu iglesia autónoma que hay en cada ciudad, Señor. Sabemos que tu iglesia es tuya en sí, todo el cuerpo es tuyo, pero tenemos iglesias locales, Señor, y hay algunos aquí que ya tenemos varios años, otros van iniciando el ministerio, pero creo yo, Señor, que debemos de hacernos esa pregunta en veces. ¿Califico o sigo calificado para ser pastor? Te ruego que nos hables, Señor, en esta noche, a cada uno de nosotros. No importa el tiempo que tengamos de pastores, Señor, pero que tú nos hables y podamos cada uno de nosotros en esta noche ser sinceros, tocante a lo que tú nos vas a ir enseñando, Señor, si realmente califico para ser pastor, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El lema de nuestro compañerismo, el pastor guía del rebaño. Y Dios puso en nuestro corazón poder traer este tema que para mí ha sido un desafío, créanlo. Porque es una pregunta que yo me sigo haciendo continuamente. Fui ordenado a los 25 años de edad, eso me da una edad de 30 años pastoreando. Pero sigo preguntándome hasta el día de hoy si soy pastor o si califico para ser pastor. ¿Por qué la pregunta si califico para ser pastor? Es que
Creo yo, algunos de ustedes han comprado casa o quieren calificar para un crédito. Usted puede calificar hoy y en 2 semanas, ¿qué sucede? No califica. Por causa de que hizo una compra extraordinaria, sacó un dinero y se da cuenta el sistema de crédito y bajan los puntos. Calificaba, pero ahora se descalificó por causa de una compra. El ministerio pastoral, mis hermanos, es un llamado muy serio y de mayor responsabilidad que existe en la obra de Dios. No es un título humano ni un puesto que se obtiene por méritos académicos, como decía Pastor Memo, ni por influencia social. Mis hermanos, el pastorado es un llamado divino, un llamado exclusivamente de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en la primera carta a Timoteo, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, el deseo de pastorear es algo noble, pero a la vez requiere que la persona, escuche bien, esté calificada según los estandartes de Dios y no según de los hombres. Desafortunadamente vivimos en una sociedad, en una cultura donde prácticamente hoy en día la mayoría de las iglesias son pastoreadas según el hombre y no según Dios. ¿Amén? ¿Lo cree o no? Nomás mire cómo están las iglesias hoy, cómo están los pastores hoy. La pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros, mis hermanos, es esta: ¿califico para ser pastor? No se trata de si alguien tiene una buena oratoria, si sabe motivar a la gente o si tiene carisma. No se trata de eso. El llamado pastoral no se mide por ser popular, no se mide por los dones espectaculares que tenga, ni por los resultados numéricos, porque pareciese que entre más grande la iglesia, más buen pastor será el hombre, ¿no? No, mis hermanos, realmente esto de calificar para pastor se mide por carácter, se mide por el testimonio y también por la fidelidad a la palabra de Dios. La instrucción que dejó el pastor Chuy es muy clara. Creo que ni es así para irnos a hacer un estudio muy intenso. Predica, ¿qué? La palabra. Es lo que debemos de hacer los pastores, predicar la palabra. Pero debemos de ser, hermanos, debemos ser medidos por la palabra cada uno de nosotros. Debemos ser medidos por nuestro testimonio y también por nuestro carácter. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y a Tito, dejó plasmados los requisitos que todo obispo, todo pastor y todo anciano debería de cumplir. Recuerde que la palabra anciano, obispo y pastor son intercambiables. Se usan de una manera muy similar. Un pastor es el que apacienta las ovejas, un anciano es el que aconseja y un obispo es el que supervisa. Y prácticamente es lo que hacemos los pastores. Alimentamos, aconsejamos y supervisamos. Miren lo que le dice Pablo, y quiero que leamos estos 2 párrafos que le escribe a Timoteo y le escribe a Tito para tener una idea, aunque yo sé que usted sabe esto, porque si algo debemos de hacer los pastores y debe de ser un estudio continuo, son las cartas pastorales. Esa debe de ser parte de nuestra lectura diaria. Pero miren lo que le dice Pablo primeramente a Timoteo, primera carta, capítulo 3, del 1 al 7, le dice Pablo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, ¿es qué, mis hermanos? Necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa,
¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, y fíjate la palabra que usa ahí, también es necesario, a pesar de que todo lo que está dentro de la iglesia dice, también es necesario que tenga buen testimonio. ¿Dónde? Afuera, no en la iglesia. En la iglesia puede ser más o menos fácil, pero el asunto es allá afuera. Este hombre o esta mujer, en el contexto está hablando al pastor hombre, le dice, es importante. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mire lo que le dice Pablo a Tito, que es muy similar. Le dicen en Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y esto, así es como deben de ser estos ancianos, dice, el que fuere irreprensible, una vez más, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de qué, mis hermanos, de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estos requisitos, mis hermanos, escuche bien, no son negociables. Amén. No son negociables. No son tampoco opcionales. Este sí, aquel no. Aquel importa, este sí importa. Hay que ponerle mucha atención a este. Este no tienes que. Así está la iglesia hoy. Y mucho menos culturales, que es la batalla cultural que tenemos ahorita, porque la iglesia muy popular en este tiempo es muy cultural. Todo se basa en la cultura. ¿Cómo va la cultura? Así va la iglesia. Pastor Chuy predicó hace algunos años, a lo mejor casi 20 años, la iglesia gusto al cliente. Tipo de iglesias que van con la cultura porque van gusto al cliente, lo están haciendo de la manera cultural. No, mis hermanos, los requisitos para pastorear, y si realmente califico, nada tiene que ver, no pueden ser negociables, no son opcionales, ni mucho menos culturales. Oiga bien esto, son principios espirituales que marcan la diferencia entre un verdadero siervo de Dios y un falso. Amén. Ahí lo vamos a ubicar, de un verdadero siervo de Dios a un falso. La iglesia de Cristo ha sufrido mucho por hombres que ocupan púlpitos sin estar preparados, pero la preparación es espiritual. Sin un carácter aprobado y sin un testimonio limpio, hoy cualquiera es pastor ya. La moralidad matrimonial ya no importa. Ya no importa si es un fraude, ya no importa si mintió. No importa, porque ahora es muy popular, y usted lo oye, muchos los pastores que han fallado y han renunciado. ¿Por qué han renunciado? ¿Se ha dado cuenta por qué han renunciado? Porque los han descubierto. Pero ¿cuánto tiempo guardaron esa inmoralidad, esa infidelidad? 20, 30 años. Pero porque alguien habló o alguien dijo algo, entonces ahora sí me arrepiento. Y uno pensaría si realmente es un arrepentimiento genuino o solamente es como decimos en el barrio, porque te torcieron. No más por eso. Hablas y dices, perdónenme. Pero no es así, mis hermanos, y no debe de ser así. Por eso hoy hay muchos púlpitos muy dañados, muchas iglesias. Por eso, mis hermanos, es vital volver a la palabra y examinar. Y nos podemos hacer esta pregunta nosotros. Yo me la hago.
Creo que también puedes. ¿Qué pide Dios de un pastor? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué es lo que pide Dios de mí? Y quiero que escuche también, mis hermanos, que no son pastores, porque este mensaje no solo es para los que sirven como pastores, sino también para los que aspiran a servir. Para toda la iglesia debe de aprender a reconocer quién está realmente calificado para guiar el rebaño de Dios. Quiero decirle, mi hermano, mi hermana, que estas calificaciones o cualidades o principios o estandartes que Dios ha puesto para los pastores es algo que nosotros debemos hacer antes, aún antes que tuviéramos el llamado, aún antes de sentir ese querer predicar o querer ser pastor o ser algo dentro del servicio de la iglesia. Es el estándar que debe de vivir todo cristiano. Porque de repente pareciese como que, bueno, mira, te vamos a ordenar pastor, pero ahora tienes que trabajar en esto. Tienes que trabajar en estos principios de Timoteo capítulo 3 y trabajar en los principios de Tito capítulo 1. Pero no es así, porque eso debe de ser el estilo de vida de cualquier cristiano. Amén. Por eso este mensaje no es solo para los pastores, aunque va muy fuerte para nosotros, pero también para aquellos que quieren cuidar del pastor, que quieren ayudar al pastor, o también si usted tiene un llamado al pastorado. Hoy, mis hermanos, vamos a ver unos principios fundamentales que nos muestran si alguien realmente califica para ser pastor. Estos principios no solo aplican al ministerio, sino también nos desafían a todo creyente a vivir con integridad delante de Dios y de los hombres. Creo que ese debe de ser el objetivo principal para cada uno de nosotros, vivir delante de Dios con integridad, pero también delante de los hombres, porque nos están viendo hoy más que nunca. De hecho, nosotros nos damos a conocer más hoy que antes, a través de las redes sociales. Porque usted y yo podemos estar cantando aquí muy alegres y bueno, hoy es jueves, mañana es viernes, el sábado están en una fiesta y participando de lo mundano. Y nos exponemos porque al amor yo no me puse en el video, pero alguien me hizo tag y ahí estoy. Nos exponemos mucho hoy en tiempo y nos miran. Por eso es importante, mis hermanos, vivir en integridad no solamente delante de Dios, que es muy importante, pero delante de los hombres. Después de entender que el ministerio pastoral, mis hermanos, no es un título humano, sino un llamado santo que exige carácter, fidelidad, debemos ir directamente a la palabra de Dios para preguntarnos qué es lo primero que Él pide de un pastor. Y lo primero que vemos aquí con claridad, mis hermanos, es que un pastor debe de ser irreprensible. Irreprensible. Dice aquí versículo 3 o versículo 2 de la primera carta a Timoteo 3:2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Es necesario que esta persona que anhela ser un supervisor, que anhela ser una persona que va a estar de una manera supervisando el carácter, el bienestar de la iglesia, de cada miembro en la cual él pastorea, él sirve, es responsable de que él mismo sea una persona irreprensible. Ser irreprensible, mis hermanos, significa que no hay acusación válida contra esa persona. ¿Nos acusan? ¿Nos levantan falsos? ¿Sí o no? Sí. Algunas veces, entre más popular más, yo creo. Pero no significa eso, no significa que eres perfecto. Ser irreprensible significa que no hay acusaciones válidas en su contra, que su vida sea un ejemplo claro de integridad. No es perfección, mis hermanos. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Al amor alguien se llama perfecto, ¿no? Pero no se trata de perfección. El único hombre que vivió de este lado de la eternidad en la perfección, ¿cómo se llamó? ¿O cómo se llama? Cristo Jesús. Fue el único hombre perfecto que vivió
por 33 años y cachito en perfección. El mejor hijo, el mejor bebé. ¿Te imaginas tener un bebé perfecto? Un adolescente perfecto, un joven perfecto. Fue el único. Nosotros no. Pero sí podemos tener, mis hermanos, y sí podemos ser irreprensibles. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, número uno, puedes examinar tu vida diaria. Examina tu vida diaria. Y te puedes hacer esta pregunta porque nos la debemos de hacer. ¿Hay áreas ocultas que podría ser tropiezo si supieran públicamente? ¿Hay áreas en tu vida? Y yo me hago la misma pregunta. ¿Hay áreas en mi vida ocultas que a su tiempo, como ha salido con estos otros predicadores y pastores, que a su tiempo llegan a ser piedras de tropiezo? Porque sale públicamente, y cuánta gente es dañada. Hay que hacernos esta pregunta también. ¿Puede mi esposa, mis hijos o mis vecinos dar testimonio de mi integridad? Si tú le preguntaras a mis hijos si soy íntegro, ¿qué te contestarían? O si yo le pregunto a tus hijos si eres íntegro, ¿cuál fuera la respuesta? Mi hermano, mi hermana, debemos de vivir de tal manera que aunque te acusen, no encuentren pruebas de pecado, no seas realmente culpable. Eso es importante. Recuerda que ser irreprensible no solo es requisito para el pastor, sino llamado para todo cristiano que representa a Cristo en este mundo. Pablo le dice a la iglesia que debemos de ser irreprensibles en toda nuestra manera de vivir. Debemos ser gente santa, que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, alma y cuerpos deben de ser irreprensibles para que estemos listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ser irreprensible es importante para el pastor, para el líder, para los servidores. Si el pastor debe de ser irreprensible en su vida pastoral, también debe de reflejar esa misma integridad en su hogar. Pues la familia es el primer ministerio. Si no gobierna bien su casa, la pregunta es, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y eso nos lleva al siguiente principio. Un pastor debe gobernar bien su casa. ¿Amén? ¿Amén? Dice aquí, 1 Timoteo 3, del 4 al 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Le dice a Tito, en el versículo 6, capítulo 1, 6, le dice, el que fuera irreprensible marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. Le hace mucho énfasis Pablo al asunto del hogar pastoral o del hogar ministerial. La familia es la área de trabajo o laboratorio donde se prueba el liderazgo espiritual. El que no puede guiar con amor y disciplina a los suyos, mis hermanos, difícilmente podrá guiar a la iglesia. Yo le digo, será muy difícil que nos crean si no tenemos a nuestra familia bajo sujeción. Será muy difícil poder aconsejar si nosotros maltratamos a la esposa. Será muy difícil aconsejar a los padres cómo tratar a sus hijos si nosotros maltratamos a nuestros hijos. Será muy difícil porque nos están viendo. O nuestros hijos dicen, hablan, ¿no? Si supieras cómo es mi papá conmigo o con mi mamá. Si supieras, ¿cómo podrá hacerlo? Pregúntate esto, mi hermano, mi hermana. ¿Soy un ejemplo de fe para mi esposa e hijos? Ellos me ven orar, leer la palabra y depender de Dios.
¿Corrijo con amor o con ira? ¿Soy paciente con mis hijos o soy duro y distante? ¿Cómo manejo las crisis familiares? ¿Soy paciente con mis hijos o soy duro? ¿Busco la dirección de Dios o actúo en la carne? Recordemos esto, mis hermanos, que tu hogar es tu primera congregación. Amén. Nuestro hogar. De hecho, ahí es donde nosotros debemos desarrollar nuestros sermones, en nuestro hogar. Yo extraño mucho que no esté Marilú aquí, porque ella es la anotadora. Probablemente está viendo, no sé, pero es la que ¿cómo se dice? Recopila y también ayuda, corrige. Y cuando está sentada ahí atrás y digo algo, le hace así. ¿No lo hubieras dicho? O no vayas. Cuando empiezo a hablar así como de alguien de la familia, le hacen. Y como que tengo que sacarle la vuelta ahora para ver cómo le hago, ¿no? Recuerda, mi hermano, mi hermana, que tu primera congregación es tu casa. Si no pastoreas a tu familia, ¿cómo pastorearás a la iglesia? ¿Cómo lo vamos a hacer si no pastoreamos a nuestra familia? ¿Cómo vamos a pastorear a nuestra iglesia? Yo hablaba con mis hijos de lo que está pasando ahorita y les decía, mira, whatever happens, lo que suceda, lo que Dios determine en su soberanía, en su perfecta voluntad, porque es perfecta, porque Él ya sabe lo que va a suceder aquí en días, semanas, meses, qué sé yo. Él ya sabe, tú y yo, ustedes, nosotros vamos siempre a adorar a nuestro Dios. Nunca va a venir una duda en nuestra vida de quién es Dios, porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Amén. Yo le decía, por 36 años nunca ha pasado nada en nuestra vida. Ha sido tan bueno. Y este momento de tribulación, digo, no. Hay que solamente reforzar nuestra fe en Cristo. Y nunca dudes de Dios. Todo esto te ayuda mucho, hermanos, a reforzar. ¿Cómo está tu familia? Y gracias a Dios que el response la respuesta es 100% amén. Amén. No importa lo que suceda, es Dios nuestro Dios. Amén. Así debe de ser. Recuerda, mi hermano, una vez más, tu primera congregación es tu casa. Un pastor que guía bien su casa también debe de ser un hombre sobrio y prudente. Porque la manera en que toma decisiones, resuelve conflictos y mantiene el dominio propio, mostrará si realmente está capacitado para guiar a otros. Y eso nos lleva al tercer principio. Un pastor debe de ser sobrio y prudente. Mire lo que dice el texto, Tito 1:7 al 8. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y ahí habla, hermanos, del hombre que es sobrio y prudente y tiene cierto dominio de su vida. También le dice a Timoteo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. La soberbia habla de la sobriedad, habla de equilibrio, de dominio propio, de madurez espiritual. La prudencia es la capacidad de decidir con sabiduría y paciencia. Qué tan importante, mis hermanos, es que nosotros tengamos
creo yo que el dominio propio lo llena todo en sí. Me recuerdo que ese fue el mensaje que Dios me dio para predicar en Houston. El dominio, ¿por qué tan importante es que tú tengas dominio propio? En inglés es self-control, control de ti mismo, control de ti mismo. Que tú puedas controlar como lo dice a Tito, dueño de sí mismo, que tú y yo podamos controlar nuestra vida y controlarla a través de lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios. La prudencia, mis hermanos, es la capacidad de decir o decidir con sabiduría y paciencia. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, nos podemos hacer un autoexamen y puedes hacer esto, hacerte estas preguntas. ¿Me dejo dominar por la ira y el enojo o la ansiedad? ¿Te dejas? Solamente tú sabes. ¿Busco consejo en oración antes de tomar decisiones importantes? ¿Mis reacciones reflejan el fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, 22 al 23? ¿O los impulsos de la carne? Tan importante analizar esto, mis hermanos. Debemos de aprender a esperar en Dios antes de hablar o actuar. Eso, mis hermanos, va a marcar la diferencia en nuestro ministerio y en nuestra familia. ¿Qué dice Dios? Esperar en Dios, esperar en Él. De hecho, ¿qué tan difícil es hacer decisiones, sí o no, hermanos? Disculpe que traiga así lo que estoy pasando, pero solamente cuando el médico te dice, vamos a hacer esto, ¿está de acuerdo? Son cosas nuevas. Y tienes que, antes de hacer una decisión, tienes que hacer un montón de preguntas. Pero igualmente en el ministerio, lo bueno que nosotros tenemos al Espíritu Santo en este contexto, tenemos la palabra de Dios y debemos de conocerla a través de la experiencia que Dios nos está dando en el ministerio y cómo reaccionar y cómo actuar según el texto bíblico. El asunto que nos sucede muchas veces a los pastores es que hacemos un lado el texto bíblico y queremos actuar en nuestra experiencia personal. O ver cómo lo hizo aquel fulano y yo también lo quiero hacer igual. Y no, porque a él se le dio la gracia para hacerlo. Nosotros debemos de reaccionar, mis hermanos, según el Espíritu Santo de Dios y según lo que dice el texto bíblico. Y a tomar esa decisión o a dar esa respuesta, debemos hacerlo en ese contexto. Ahora, no significa que va a ser cómodo siempre, no significa que la gente te va a aplaudir, pero a lo menos estás seguro de que cumpliste tu trabajo, tu responsabilidad de hacer esto prudente y sabiamente según el texto bíblico. Y eso es lo que importa. Por eso debemos de aprender, mis hermanos, a esperar en el Señor. Pero no basta con tener equilibrio eterno o interno. Esa sobriedad debe reflejarse en el trato hacia los demás. Por eso la Biblia enseña que el pastor debe de ser hospedador y amable, mostrando el corazón de Cristo en cada relación. Y eso nos lleva al cuarto principio. Un pastor debe de ser hospedador y amable. Dice el texto bíblico, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Le dice a Tito, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Pero habla ambos de ser hospedador, de ser amable. El carácter pastoral se refleja en el servicio y la cercanía con la gente. La amabilidad, mis hermanos, abre la puerta que la dureza cierra. Muchas veces, como reaccionamos, como hablamos, da a entender que somos gente de mal genio. Y muchas veces nuestro carácter pareciese eso.
Y uno debe de conocer cómo es y pedirle a Dios que vaya Dios. Mire, no se trata de dónde soy, cuál es mi apellido, de qué parte soy y así soy. Y ni modo, me tienen que aguantar porque así soy. No, es que Dios nos llamó, nos salvó para transformarnos. Y que, ¿cuál carácter debe estar en nosotros? El carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo era su reacción? ¿Cómo reaccionaba Él? Si sabía que los tú por tús que tuvo Cristo, si hablamos ese término, así diremos el argumento que tuvo Él con personas, ¿fueron solamente con religiosos? Que a las demás personas las trató con amabilidad, con amor, con compasión, pero cuando se trataba de religiosos, hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras. Dile a aquella zorra. ¿Recuerdan esas palabras de Jesús? Pero con la gente dice que la miraba con compasión. De hecho, cuando estos dos hombres quisieron destruir a Samaria, Jacobo y Juan, Jesús les dijo: oye, espérense, ustedes no han entendido a qué vine yo. Solamente con ellos sí tenía Jesús ese problema de actitud. Y de hecho su coraje santo, su ira santa, pues hizo lo que hizo en el templo. Fue con la religión del momento, pero con la gente, mis hermanos. Muchas veces nosotros necesitamos aprender, es que yo soy así como Jesús fuerte. No, es que no es con la gente, era con los religiosos, con los malos, con aquellos que estaban distorsionando realmente lo que era el mensaje de Dios hacia el pueblo. Y Jesús tuvo que venir, confrontarlos a cada uno de ellos. Pero el carácter de Jesús y que enseñó a sus apóstoles a su gente fue muy distinto. De hecho les dice en una parte bíblica, no traigo ahorita, se me viene a la mente, cuando les lava los pies, y estoy parafraseando, les dice: mire, lo que ustedes acaban de ver que yo hice, y porque ustedes me llaman Señor y Maestro, y lo que yo acabo de hacer ahorita, yo quiero que lo hagan entre ustedes. Porque estoy seguro, si les hubiera dicho que me laven a mí los pies, se hubieran amontonado. Pero cuando se trató de lavarse entre ellos, porque no dice que se lavaron los pies, ¿verdad que no dice? Pero Jesús entendía, o sea, Él les estaba enseñando un mensaje de lo que es amarse, de lo que es servirse cada uno entre ellos. Y de hecho les dice que los gobernantes gobiernan con mano dura, pero no será así entre ustedes. Si ustedes quieren ser el más grande, tendrán que ser ¿qué? Y usa el término siervo, pero el término original tendrá que ser el esclavo de su hermano. Se nos olvida eso, hermanos. Por eso no se trata de qué tan duro soy, para que me respete, no, se habla de la amabilidad, de qué tan bueno eres, cómo muestras tu amabilidad hacia tu hermano, a la gente que pastoreas. Hay que hacernos esta pregunta: ¿soy alguien accesible a los demás o me aíslo o me cierro completamente? La gente encuentra en mi corazón, la gente encuentra en mí un corazón que escucha y acompaña, o alguien crítico y frío. Hay que buscar maneras, pastores, hermanos, de buscar maneras prácticas para servir a otros. Necesitamos servir al pueblo. Somos siervos del pueblo. No estamos aquí para servirnos nosotros. Tenemos que servir al pueblo. Cuando dice la Biblia que Jesús de una manera, Él se despojó de su divinidad, no era en sí divinidad, sino de su gloria, de su esplendor, de aquello lo que es en la eternidad. Y dice que tomó la forma de y la condición de, o sea, la forma de un esclavo, porque dice de siervo, y la condición del hombre. La forma de un esclavo, y allí ellos entendían exactamente lo que está escribiendo Pablo, porque era el tiempo de la esclavitud de esas naciones, donde aún Pablo escribe en sus cartas cómo un amo debe de tratar al esclavo y cómo un esclavo debe de comportarse con su amo.
En la idea de Pablo esto era muy normal, era cultural. Bueno, usa esa misma frase y dice que Jesús se despojó y se hizo esclavo y también tomó la condición de hombre. Si Jesús lo hizo, mis hermanos, ¿qué de nosotros? ¿Por qué tanta pompa? ¿Por qué tanto exclusividad? Si realmente tú y yo, pastor, debemos ser esclavos de nuestra iglesia. Debemos de servir al pueblo de Dios. Debemos estar dispuestos. Pero es importante, mis hermanos, realmente verlo por lo que es. Por eso la pregunta, ¿califico? ¿Califico? Muchas veces la gente, hermano, no nos recuerda por nuestros sermones, pero sí cómo los tratamos. O sea, muchas veces a lo mejor el sermón así pasó, pero el trato, el apretón de manos, la mirada, el poner atención a la plática. Aunque la plática puede ser como que ya me lo dijiste 10 veces, lo mismo, pero ahí estoy escuchándote. Y como ya sé que te voy a contestar porque ya llevas 10 veces contándomelo, va a ser más fácil. Pero te estoy poniendo atención y muchas veces estás hablando, estoy hablando y de repente no dices nada, la persona habló y te dice, gracias hermano. Y tú dices, no, es que me escuchó y gracias. Y a lo mejor el sermón ni se acordó del sermón, pero se va a acordar de tu atención. Aunque él no te haya puesto atención en el sermón, porque probablemente está en esa condición, ¿no? Pero el trato. Así como el pastor demuestra amor y servicio en su trato con las personas, también debe de cuidar que su corazón no esté dominado por el amor al dinero. Porque quien sirve al Señor, mi hermano, mi hermana, no le hace por codicia, sino por amor a Cristo y a las almas. Por eso el quinto principio, un pastor no debe ser codicioso ni amante del dinero. Dice ahí, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. El ministerio pastoral no es una fuente de ganancia deshonesta, sino un servicio santo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Qué es la raíz de todos los males? El amor, no el dinero, ¿verdad? El amor al dinero. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, dos preguntas. ¿Estoy más enfocado en recibir que en dar? Como pastores, ¿estamos más enfocados en recibir o en dar? ¿Mi corazón confía más en el dinero que la provisión de Dios? Pastor, ¿crees que Dios suplirá? A ver, hermano, soy muy... ¿Sí crees? Creo que lo has vivido. Amén. Lo hemos vivido, ¿verdad? Yo lo he vivido, hermanos. Así lo he vivido. Dios suplirá. De hecho, este año, ahora en diciembre debería de haberme jubilado de donde trabajaba, donde Dios me llamó. Ya hubiera cumplido 35 años de servicio ahí. Yo tenía planes, como todos, ¿no? Pero fíjate, cuando Dios me llamó al ministerio de tiempo completo, que fue ahí en Casa de Oración Modesto, me llamó. Bueno, aquí no sé, no está Leti aquí. Leti era la secretaria, la tesorera. Pero fueron tiempos muy difíciles. Y hasta el día de hoy, y luego nos trae Pastor Memo para acá, hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel. Ha sido fiel. Es que es cuando ya lo entiendes, y no que no lo he logrado, hermano, pero cuando ya lo vas entendiendo, Dios es fiel. Y a pesar de las crisis que vengan, porque han venido, Dios sigue siendo fiel. No está ahí, está en lo que Dios hace a través de eso. Ser fiel con los recursos, ser generoso y vivir con contentamiento, eso es lo que debe de ser un pastor. Un pastor que ama el dinero pierde credibilidad, porque el que ama a Cristo inspira confianza.
nosotros debemos realmente ver, hermanos, si Dios te da, gloria a Dios. Tengamos mucho cuidado con gente que quiera comprarnos con dinero. Tengan mucho cuidado con eso. Ese sobrecito que te lo ponen en tu saco, tenga, hermano, tenga, pastor, vaya a comer, pero luego salen con sus cosas. Tenga cuidado. Porque es muy fácil decir, pero es que $800, $1,000, $5,000. Y luego oyes de algo y como que te haces la vista gorda, como de la vista gorda, ¿no? Mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo recuerdo el pastor Chuy una vez predicando que alguien le iba a dar dinero. Dijo, no, échalo ahí. Porque eso te hace como que te pone una barrera, ¿no? O sea, ahora si es para ti, pues es otra cosa. Tenga, pastor, lo quiero, ok. Pero cuando es, hermano, traigo, pero tenga, no, échalo ahí. Un corazón realmente fuera de esa querer ganar deshonestamente. ¿Hay ganancia honesta? Sí hay, hermanos, sí hay, ¿cómo no? ¿Usted trabaja? Nosotros también trabajamos, Es bueno que escuche el sermón del pastor que predicó en Guadalajara. No, fue allá en México, en la Ciudad de México, de los pastores. Y creo que también predicó allá con Andy Barrón. Un mensaje así muy, muy bueno, tocante a los pastores, ¿no? Pero sí trabajamos. El asunto es que lo hagamos honestamente. Así como lo hace usted cuando sale de su trabajo. Usted trabaja honestamente. Y ese cheque que probablemente le van a pagar mañana, si es que le pagan los viernes o cuando le paguen, eso usted lo va a recibir. Bueno, ya no se reciben tanto acá, no es directo al banco, pero va a ser honestamente, porque lo trabajó, lo vivió. Así nosotros, los pastores, debemos ser igual. Que no vayamos a perder la credibilidad, mis hermanos, por el dinero. Si el pastor sabe manejar con rectitud los recursos materiales, entonces también debe cuidar su testimonio público. No basta con ser respetado dentro de la iglesia, también debe de tener un buen testimonio con los de afuera. Y eso nos lleva al sexto principio. Un pastor debe de tener buen testimonio con los de afuera. Dice Pablo a Timoteo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, porque para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El testimonio del pastor debe brillar tanto y dentro como fuera de la iglesia. Nuestros vecinos, compañeros y conocidos deben de reconocer que ese pastor es un hombre de Dios. Me recuerdo, y al amor ya lo he platicado antes, me recuerdo que una vez mi hija en la iglesia donde ella se congrega, es una iglesia anglosajona, allá en Modesto, y ella dice que una vez iban a ordenar ancianos, porque usan el sistema de ancianos y diáconos. Dice que pasaron los ancianos al frente, y el pastor principal dijo, mira, estos son los ancianos que estamos para ordenar, para que ayuden en lo que es el ministerio de la iglesia. Es una mega iglesia, bastantes. Y dice mi hija que cuando los pasaron al frente, el pastor primero les dijo a la congregación que estos ancianos todos habían presentado una carta de sus trabajos, porque algunos trabajaban secularmente, una carta de recomendación de sus trabajos para que viera la mesa directiva de la iglesia que estos hombres, a lo menos en su trabajo, estaban calificados. También dijo que habían presentado su carta de crédito, reporte de crédito también, y el crédito estaba bien. Pagaban sus biles a tiempo, estaban al corriente y tenían un buen porcentaje o puntos de crédito. Y también presentaron sus huellas digitales para reconocer que estaban bien legalmente delante de la sociedad, no tenían ningún pendiente de tickets y todo eso. Y yo me hago la pregunta, si lo hiciéramos nosotros, ¿cómo estaríamos?
que nos hicieran un reporte de crédito, un reporte del trabajo y todo. Y eso estamos hablando, eso es solamente, hermanos, fuera de la iglesia. Y le dije, ¿a poco? Le dije a mi hija, sí, está tremendo. Y luego al último, cuando ya se presentó todo, pidieron a la audiencia, a los miembros, porque era de miembros la iglesia, que si había un miembro que tenía algo que decir del hermano que estaban ordenando para anciano de la iglesia. Ahora, y esto ya era dentro de la iglesia. Y le digo, yo no sé cómo lo hiciéramos nosotros realmente. Para algunos de nosotros fuera muy difícil estar enfrente de la iglesia y que nos sacaran los créditos, nos sacaran asuntos de legales para ver si calificamos para ser pastores. Por eso es importante, mis hermanos. ¿Qué dirían mis compañeros de trabajo o mis vecinos sobre mi vida? ¿Soy el mismo en la iglesia o en la calle? ¿O vivo una doble vida? O sea, ¿te conocen por pastor en la calle o no, o nomás en la iglesia? ¿Saben los vecinos que somos pastores? ¿O nomás los hermanos de la iglesia saben? Porque es muy importante que sepan, no nomás los hermanos, sino que todo el mundo sepa que eres pastor. Pero ¿por qué te digo que no te vas a decir, yo soy pastor? No, la cosa es de que en la plática siempre va a surgir, porque en la plática surge de que está el mecánico, ¿verdad? En la plática surge, es que yo, ¿en qué trabajas? No, yo soy pintor. Eres pintor, y ya tienes una idea, eres pintor. A lo mejor me puede ayudar a hacer un trabajito después. Eres mecánico, eres jardinero, yo trabajo por una empresa. Yo trabajo en un banco. Ok, dale una idea. Pero nosotros, ¿qué eres? Soy pastor. Pastoreas una iglesia. Sí, pastoreo una iglesia. Y clásico, ¿no? ¿Qué tan grande está tu iglesia? Pues ve para que la mires. Recuerda, mi hermano, un mal testimonio afuera puede derribar lo que predicas adentro. Y finalmente, hermanos, todo lo interior se sostiene con una sola base firme: la fidelidad de la palabra de Dios. Un pastor puede ser amable, prudente, respetado, pero si no está cimentado en la sana doctrina, no podrá guiar al pueblo de Dios en la verdad. Y por último, principio 7. Un pastor debe de ser fiel a la palabra de Dios. ¿Qué fue la instrucción que nos da Pablo? Dice que debe de ser retenedor de la palabra en Tito capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. No le quites ni le aumentes, así como fuiste enseñado, para que también pueda exhortar, motivar, empujar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, pero sigue siendo la carta pastoral, pero esto es en el capítulo 4, versículos del 11 al 16 de la primera carta. Mire lo que le dice a este pastor: esto manda y enseña. Lo que le acaba de decir en los otros versículos y capítulos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, o sea, estudia la palabra de Dios. Exhorta, motiva a la gente, empújalos y enseña. Pero acuérdate que le acaba de decir cómo enseña también: con ejemplo, con una manera de vivir. Y luego le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mis hermanos, qué tan importante es ser retenedor de la palabra. Lo que debemos hacer tú y yo cada domingo y cada jueves y cada vez que Dios te dé la oportunidad de predicar es abrir el texto bíblico y explicarlo. Abrir lo que Dios dice en su palabra, no el último libro, no la última filosofía, no lo que dijo el último predicador, que puede ser muy atractivo. Pero mejor abrir el texto, leer las palabras de Dios, leer el texto bíblico, explicarlo para que el pueblo, nosotros somos edificados, nosotros somos alimentados, el pueblo de Dios también. Debe de tener la sana doctrina, enseñanza con convicción para poder refutar el error, mis hermanos. Ahorita por causa de las redes sociales hay tanto error. Usted se puede escuchar un sermón de casa de oración, es edificado, y si deja ir otherism, se llama en inglés, ¿no? Se me fue en español. Arudismo, lo deja ir, puede ser una prédica muy similar, pero con otro predicador y ya le torció. Y usted dice, wow, qué tremendo, le voy a decir al pastor. Es muy fácil. Yo personalmente, porque yo he visto tanta confusión dentro de nuestra iglesia, y yo digo de las iglesias, porque se han levantado diferentes ideas de pensar, que mejor, yo creo que es suficiente con ser alimentado en la doctrina de casa de oración, que es la palabra de Dios. Porque de repente surgen cositas por ahí. Es mejor lo que dice la línea, lo que estamos predicando y enseñando. Si el pastor no es fiel a la palabra, mis hermanos, la iglesia se debilita y se confunde. Por eso es importante, hermanos, estudiar la palabra todos los días, todo momento. Y estar seguro de lo que hemos creído. Y que la cultura de este sistema, de este mundo hoy en día, hermanos, no nos vaya a cambiar. Usted ha visto las iglesias de línea, mainline churches que le llaman iglesias populares que tienen 100 años, 150 años aquí en Estados Unidos y otros más, hasta 200 años. Que eran iglesias que predicaban la sana doctrina, iglesias poderosas en la palabra, fuertes en evangelismo. Pero se levantaba un predicador y se llenaban. ¿Y cómo están esas iglesias hoy? Son las iglesias liberales, son las iglesias que han dejado a un lado la palabra de Dios y ahora adoptaron el sistema de este mundo. ¿Cómo van a estar nuestras iglesias en 10 años, en 15 años, en 50 años? Yo me hago la pregunta, y Pastor Memo, hace unos meses platicábamos, ¿qué va a suceder cuando ya nuestros líderes, que ya son hombres mayores, ya se los lleve el Señor? ¿Qué sigue con la siguiente generación? ¿Quiénes son los que siguen en seguir esta línea de la predicación de la palabra de Dios? Cuando de repente vemos ideas dentro de la iglesia que no son bíblicas. Hay que seguir predicando, pastores, pero también hay que enseñar a otros a que sigan esta misma línea de la palabra de Dios. Termino con esta historia. En el año 1739, durante el avivamiento en Inglaterra, un joven llamado George Whitefield predicaba con gran pasión y multitudes lo seguían. Su oratoria era impresionante y miles se conmovían al escucharlo. Sin embargo, cuando se hablaba de liderazgo pastoral, el mismo Whitefield reconocía algo muy profundo. Al ver cómo John Wesley, que era su contemporáneo de ese tiempo, organizaba las iglesias y cuidaba de cada nuevo creyente, Whitefield dijo una frase que quedó para la historia. Y esta es la frase que dijo Whitefield: mi hermano Wesley actúa con sabiduría y siempre cuida la viña. Yo la descuido y pronto me la robarán los pájaros. Porque lo único que hacía
George Whitefield era predicar, pero nunca cuidaba de la iglesia. A cambio, como ustedes saben, John Wesley, los wesleyanianos o los metodistas usaron mucho el término metodista, que era muy sano en aquel tiempo. Ellos hacían las cosas bien, cuidaban de la iglesia. Con esto Whitefield reconoció que predicar es un don, pero pastorear es un llamado que requiere carácter, paciencia y cuidado constante. Wesley no solo predicaba, sino que formaba, instruía y cuidaba de la vida espiritual de la gente. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy para nosotros, mis hermanos? Así también hoy, muchos desean predicar y ser escuchados por multitudes, pero pocos quieren cargar con la responsabilidad de pastorear. No basta con tener elocuencia. Dios busca hombres y mujeres que califiquen según su palabra, irreprensibles, prudentes, hospedadores, fieles a la sana doctrina, con un testimonio intachable. La historia nos recuerda que el verdadero pastor no se mide por cuántos lo escuchan, sino por cuántos puede cuidar, formar y guiar hasta que sean maduros en Cristo. Si vamos a tener esta calificación, hermanos, bueno, solamente usted sabe, solamente yo sé. ¿Califico? O sea, ¿todavía estoy calificado? ¿Recuerda el reporte de crédito? Lo hace un mes y el siguiente mes cambia, ¿no? Y más si aplica por una tarjeta, ya cambian los números. Más si le aumenta la tarjeta, ya dicen no gastes nada. Los que han comprado casas saben de eso, porque lo primero que le dicen, no vayas a hacer una compra en estos 40 días de escrow, son 40, así. No vayas a hacer nada porque si te corren el crédito, te pueden decir que no. Y ahí está, uno quiere estar bien calificado. Y en las cosas de Dios, ¿cómo le hacemos? No, a cabo Dios perdona. Dios es bueno. Se nos olvida que hay consecuencias de pecado. Mi hermano, le dejo esto en esta tarde, en esta noche. La pregunta sigue ahí. Para mí también, ¿califico para ser pastor? Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más en esta noche. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Ha sido muy clara, la conocemos, Señor, porque es algo que leemos continuamente. Las cartas pastorales es parte de lo que leemos porque queremos seguir sabiendo, conociendo la responsabilidad que tenemos como pastores. Y Pablo es muy claro en esas dos cartas, o en 3, primera y segunda de Timoteo y Tito. Y vemos ahí, Señor, cuáles son los principios, cuál debe ser la actitud, cómo debe ser el corazón del pastor. Por eso te ruego en esta noche, Señor, que tú examines nuestro corazón. Te ruego, Señor, que podamos ser servidores, hombres y mujeres que realmente estamos motivados por hacer el bien, que amamos tu obra, amamos tu palabra, Señor. Amamos a tu pueblo. Es tu iglesia, Señor. Tú moriste por ella. Tú la compraste con tu sangre preciosa. Y tú nos has dado a nosotros el privilegio de poder ministrar a tu pueblo, poder servir a tu pueblo, ayudar a tu pueblo, aconsejar a tu pueblo, supervisarlo, Señor, ver por el bienestar de ellos. Por eso te ruego, Señor, que podamos nosotros examinar nuestro corazón, si realmente calificamos. Que este lugar que tenemos no estemos ahí por conveniencia propia, Señor. O porque alguien pensó o nos dijo, tú pareces que puedes ser pastor porque hablas bien, porque tienes buenas palabras, porque sabes, porque fuiste a la escuela, porque estudiaste, porque hablas bien, porque tienes carisma. No, Señor, queremos estar aquí porque tú nos llamaste. Porque tú aquí nos estableciste, porque tú dijiste, tú vas a pastorear mi iglesia. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo esto bien, como tú quieres. Que podamos ser íntegros, sabios, Señor, amorosos, generosos, Señor, y fieles a tu palabra siempre.
Y te ruego, si tú has llamado pastores aquí, Señor, en esta noche, a jóvenes, a hermanos, Señor, que ahorita no están pastoreando, pero han tenido un llamado en sus vidas, Señor. Yo te ruego que tú les ayudes, Señor. Si ellos anhelan esta responsabilidad, esta buena obra, Señor, que entiendan, así como queremos seguir entendiendo nosotros, debemos de calificar. Debemos estar calificados, no según el hombre, sino según tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Levanta hombres, levanta mujeres, Señor, en el servicio de tu obra. Damos gracias, Padre, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte.